tenemos ahí una declaración precisa, directa, de que ella miró cómo llegaban maletas de dinero de la delincuencia organizada para la campaña de Rocha Moya. Y la llevaba Américo Villarreal. Dicen que luego la gente de Sinaloa también le dio dinero a Américo para su campaña posterior. Y hoy Tamaulipas está hecho un polvorín. En la seguridad pública se acabó porque el Américo tiene compromisos con ambos cárteles. Es muy delicado lo que estamos viviendo. Sé que al presidente le preocupa mucho y ha estado muy molesto por este hashtag que tiene ya más de un mes en los primeros lugares de narcopresidente. Pero si el narco aporta millones de pesos, no es por la democracia liberal, no es por la sociedad sin clases, es por otra cosa. Y esta pasividad que veo, a lo mejor es solamente aparente, es superficial esta tranquilidad y abajo se está cobrando conciencia de en las manos en que nos estamos entregando. Eso quisiera, Guadalupe, tú conoces muy bien la zona y dominas el tema. Fíjate, Pablo, que yo creo que este es el mayor riesgo que está corriendo el país en este momento. El enorme poder que se le da a la delincuencia organizada para incidir, participar y casi cogobernar nuestra nación. Esto que reveló Héctor de Mauleón, un periodista muy serio, un periodista que conoce mucho de este tema y que ha sido especialista en esta materia durante muchos años, es muy delicado, Pablo, porque se sabía, se conocía, nada más no teníamos la evidencia contundente, porque a quien está en un video diciendo esto era la subdelegada general de la campaña de Sinaloa y que fue funcionaria del gobierno de los programas sociales. Ella nos dice cómo, fíjate, y esa es una de las razones por qué en Sinaloa hay tanta violencia hoy de nuevo. El delegado era el actual gobernador hoy de Tamaulipas, Américo Villarreal. Él era el encargado y llevó dinero del cártel de Tamaulipas, del cártel del Golfo, al del Pacífico y revolvieron el dinero con dos cárteles distintos que hoy los lleva a tener un conflicto porque no quedaron bien ni con unos ni con otros. Tenemos ahí una declaración precisa, directa, de que ella miró cómo llegaban maletas de dinero de la delincuencia organizada para la campaña de Rocha Moya. Y la llevaba Américo Villarreal. Dicen que luego la gente de Sinaloa también le dio dinero a Américo para su campaña posterior. Y hoy Tamaulipas está hecho un polvorín. En la seguridad pública se acabó porque el Américo tiene compromisos con ambos cárteles. Es muy delicado lo que estamos viviendo. Sé que al presidente le preocupa mucho y ha estado muy molesto por este hashtag que tiene ya más de un mes en los primeros lugares de narcopresidente. Narcopresidente. Nosotros vamos a vivir una campaña muy violenta, por desgracia, Pablo. Ya van 22 personas que han sido asesinadas, siendo precandidatos y algunos ya candidatos en este momento, asesinados. ¿Cuántos han tenido que renunciar? Porque los narcos los obligan o le dicen o renuncias o te mato. Y sí matan. Ya vimos, hay 22 personas muertas. Están decidiendo una cantidad muy importante de asuntos públicos, la delincuencia organizada. Ahí está la diferencia en materia de seguridad entre Claudia y Xochitl. Claudia ofrece de nueva cuenta abrazos y Xochitl dice, yo voy a aplicar la ley. Ellos protegen a los narcos y un nuevo gobierno debe de perseguir a la delincuencia organizada y castigarla. No se trata de guerra o no guerra,
Se trata de quién aplica la ley, quién aplica la Constitución. Y yo creo que Xóchitl hace muy bien en decir, se acabó la política de los abrazos y va a haber una política donde se persiga a la delincuencia organizada. Si la delincuencia quiere seguir teniendo estas condiciones de comodidad, de confort que le da López Obrador, bueno, debemos de tener mayor razón para evitar esta enorme crisis que está viviendo el Estado mexicano, porque hay un presidente que decidió pactar con la delincuencia organizada. Eso se debe de acabar, Pablo. Elemento en esa declaración de la extitular de programas sociales en Sinaloa, que vale la pena y que también evidenció Héctor de Mauleón, que es como parte del dinero que le llega a los programas sociales, o sea, las tarjetas que llegan de los programas sociales, esos que utilizan mucho para hacer promoción, es quitado también para las campañas. Es decir, tenemos dinero público y tenemos dinero del narco. Ambos iguales, uno muy peligroso, con una violencia enorme, ya lo explicó muy bien Guadalupe, lo hablamos la semana pasada también, pero en el otro caso es la persona que denuncia, dice cosas que a mí me dejaron un poco fría, es, yo llegué y se lo dije primero a mi superior inmediato, ¿no? Y luego llegué y se lo dije al siguiente nivel. Y luego llegué y se lo dije al siguiente nivel, total que llegó con el que era en ese tiempo el titular de programas sociales, el coordinador de los superdelegados, Gabriel García, que lo debían, que curiosamente después del 21, Guadalupe no me dejará mentir, después del 21 lo regresan al Senado, o sea, lo castigan en la presidencia de la República y lo regresan al Senado. Se medio desaparece. ¿Por qué sucedió todo esto, Pablo? Porque también es cierto que las denuncias de intervención del narco en el 2021 fueron muchísimas. Lo denunciaron en Michoacán, lo denunciaron en Sinaloa, lo denunciaron en Tamaulipas. Incluso recuerdo que el presidente se burlaba cuando hubo denuncias tanto locales como nacionales, incluso internacionales, sobre todo esto que estaba sucediendo. Y entonces todo el mundo decía, bueno, ¿qué está pasando? Esto no es cierto, el presidente lo quiso minimizar. Y tarde que temprano la evidencia de cosas que estamos hoy viendo, que es este vínculo peligroso del crimen organizado con el presidente López Obrador y candidatos de Morena, está saliendo porque están cobrando facturas, ¿no? Están cobrando estas facturas y las facturas no solo las están pagando con quienes hicieron acuerdo, los están pagando el resto de los mexicanos. Por eso, cuando, insisto, quieran hablar en este camino paralelo de una u otra cosa, o quiera hablar Claudia de Paz, yo haría una pregunta y los invito además a leer, si me permiten, mi columna el día de mañana, por favor, en el Universal, pero yo hago varias preguntas ahí, ¿no? ¿Cuál es la paz a la que se refiere Claudia Sheinbaum? La paz de las madres buscadoras que le suplican al crimen organizado, oigan, déjenos buscar a nuestros hijos. ¿Cuál es la paz de la que se refiere Claudia Sheinbaum que va a dar? La paz de los grupos delincuenciales que salen en video para defender al presidente. ¿Cuál es la paz que va a defender Claudia Sheinbaum? La paz de los jóvenes que no pueden salir a las calles por temor a ser asesinados o incluso que lleguen a sus fiestas, a sus reuniones, grupos de sicarios para reclutarlos o asesinarlos. ¿O cuál es la paz que puede recibir este país a través de grupos que llegan y cuya única forma de vivir sin miedo es que pagues un derecho de piso como es en Acapulco? El propio Héctor de Mauleón hace otro recuento adicional al que ya comenta con mucho detalle Guadalupe Acosta, que es lo que sucede también en Guerrero, Guadalupe, concretamente con Félix Salgado y con Evelyn Salgado, porque la delincuencia alcanzó también a la familia de la gobernadora o a la exfamilia de la gobernadora, porque todos estos vínculos tarde que temprano terminan lastimando a todo mundo, porque ya los controles, los llamémosle espacios de contención, se rompieron completamente todos los espacios de contención. Y eso, si le añades además el descontento social de otro tipo de grupos, como curiosamente hoy que vemos en las declaraciones y en los programas de televisión saliendo los padres de los 43 diciendo, oigan,
nos defraudó el presidente, no nos cumplió, y la candidata, después de que estuvo aislada, tampoco nos cumple. Pues lo que vemos es que está conjuntándose un tema de seguridad con un tema de inestabilidad social sobre las causas que el presidente dijo defender, y que realmente lo que hoy vemos han sido solo la pantalla para mantenerse en el poder. Sí, esto último que señalas, el portazo a Palacio y la respuesta que da Xóchitl, a mí me parece muy elocuente. El presidente es víctima del veneno que sembró en el ambiente para culpar al ejército y a determinados personajes. Ahora el gobierno se da cuenta que no es así, que el fiscal del caso lo engañó, que traía una agenda política, pero él estaba feliz en el engaño. Él estaba en la primera fila de la descubierta para decir, fue el Estado, fue el ejército, y ahora fíjense que no, que fue solamente uno. Señores, están siendo víctimas del veneno que sembraron. Yo no había visto, siempre en otras ocasiones con la gente hubo intentos por tirar la puerta de Palacio. Ahora no sé si la tiraron, pero fue algo muy, muy grave. Si hubieran tratado de penetrar, no sé, las guardias tienen, una guardia de Palacio tiene que responder. Es decir, estamos viendo un momento delicado, complicado, por la demagogia del presidente, por haber usado políticamente el caso de los 43, Adriana. ¿No es así, Guadalupe? Y lo sigue usando.